Bueno, lo que vamos a, ya el práctico lo tienen en la carpeta del EVA, y entonces lo que voy a hacer yo es un poco un resumen de lo que planteó Berardi ayer y el jueves. ¿Tá? Lo único que hice acá fue escribir las ecuaciones, ¿sí? Donde son coherentes con estos ejes, ¿sí? Esto sería la sección, lo que está de verde, el C sub Z, es la distancia, es decir, el origen de los ejes es en el baricentro, la carga está aplicada en ese baricentro de la sección, y el C sub Z es la distancia colineal con el eje Z, pero medida, te digo, decir, como en el cero del eje Y, por decirlo de alguna manera, es C sub Z, y lo mismo C sub Y, ¿no? Entonces esas son las ecuaciones diferenciales que definen la situación, digamos, ¿no? Aparecen las inercias, aparece el módulo de Alaveo, todas cosas que ustedes conocen, ¿sí? El módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad de la torsión, la inercia J torsional, y después las derivadas de los segunda y cuarta de los desplazamientos en relación a los ejes en el plano de la sección, y el giro en relación al eje longitudinal de la barra, que es X. ¿Tá? Las soluciones de estas ecuaciones diferenciales son trigonométricas. Yo acá planteé por ejemplo, para el desplazamiento en la dirección Y, ¿tá? Pero es más o menos lo mismo, solo que con otra constante, ¿no? Bien. Y bueno, y entonces aparecen el R0 también, que es la suma de las inercias sobre el área, y estas coordenadas que estaba hablando. ¿Tá? Entonces son estas las ecuaciones. Entonces Berardi hablaba de, bueno, de los casos particulares, si tiene, por ejemplo, dos ejes de simetría. Las ecuaciones pasan de ser estas a estas con esa particularidad, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener dos ejes de simetría, el centro de corte coincide con el baricentro. Entonces, en estas dos ecuaciones se van estos términos, quedan solamente una ecuación bien conocida por ustedes, que sería la carga de Euler, ¿no? Y en esta última ecuación, que es como Ian, una pregunta. Sí, decime. En la solución esa de la flecha derivada a la cuarta, el L de abajo no es a la 4 también? Sí, perfecto, ¿O no? perfecto. Tal el 4, me faltó un 4 acá, perfecto, correcto. Lo pasé y lo pasé mal. Es verdad. Sí, sí, acá un L a la 4, está claro. Va saliendo el pi, ¿no? A medida que yo derivo pi sobre L hacia atrás, perfecto. ¿Está? Bueno, entonces estas dos quedan en función, es la carga clásica, aquellas primeras clases que tuvimos de la carga crítica, esta viene bien conocida por ustedes, estas dos situaciones, y la tercera, al ser el centro de corte, el único término bueno, los únicos dos términos que desaparecen son estos dos, ¿no? Al tener doble simetría, entonces quedan estos tres. Los agrupé definiendo un K-phi similar dividiendo todo entre E por el módulo de Alaveo y sacando el factor común de la derivada segunda del giro, tenemos esta constante un poco más abultada que las otras, pero con el mismo, digamos, el caso B yo lo puedo asumir como pi al cuadrado sobre L al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de esto? A ver, claro, porque yo empecé muy con ya medio que nosotros ya estamos un poco acostumbrados a ver cargas como de colapso, cargas de... Esto es decir, situaciones de inestabilidad. Hemos trabajado pandeo en el plano, ahora lo estamos viendo cuando la vía puede salir de ese plano. ¿Se acuerdan que el
primer tema del curso era pandeo, pero era pandeo en el plano que se daba por ciertas características geométricas de la sección, ¿no? Que no salía del plano. Acá puede salir del plano, se evalúa eso debido a la torsión, ¿no? Entonces por eso pandeo flexo torsional, pero son situaciones de inestabilidad como las que venimos estudiando en diferentes particularidades, digamos, porque todo cargas como de colapso, podríamos decir. ¿Está? Bien. Entonces, bueno, entonces la idea sería esa, es decir, acá estamos tratando de buscar las situaciones de inestabilidad. Entonces, a lo que se llega es a que hay tres posibles cargas críticas desacopladas, digamos, de alguna manera, y entonces, bueno, obviamente, la que es la carga de inestabilidad físicamente real va a ser la menor, ¿no? De las tres, en este caso, con dos ejes de simetría, ¿no? Si tiene un eje de simetría, asumimos que es el eje Y, por ejemplo, el eje de simetría es el eje Y, lo que significa que el centro de corte va a estar sobre ese eje, ¿no? Entonces, el que es 0 es el C sub Z. ¿Está bien? Si solamente el eje Y es el eje de simetría, ese centro de corte va a pasar por el eje Y, con lo cual, con las convenciones que nos hemos tomado acá, el C sub Z es el que sería 0. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, el C sub Z es 0, entonces de vuelta volvemos a las ecuaciones originales. C sub Z 0, esto se va. ¿Sí? Esta queda idéntica. ¿Sí? Donde el C sub I es sobre el eje Y. ¿Está bien? Y en esta, el que se va es ¿no? Ese término. ¿Sí? Entonces quedan los negativos, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta queda, queda desacoplada. Cuando hablamos de desacoplados, porque queda solamente una ecuación diferencial, como de una variable, ¿no? De la variable del desplazamiento en la dirección Y, ¿no? El B, el V. Y acá queda dos ecuaciones diferenciales con dos variables, ¿no? El omega, que es en relación al eje Z, y el giro en función de X. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Busco soluciones, estamos buscando las inestabilidades. Entonces voy a tener que vincular estas dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Busco soluciones como sé que las funciones, la solución de estas ecuaciones diferenciales son trigonométricas, coloco soluciones trigonométricas con distintas amplitudes, porque son variables distintas, que cosa que ya venimos haciendo, ¿no? En pandeo también que hacíamos eso para hacer las características. Entonces las coloco acá, coloco la derivada segunda, coloco la derivada cuarta. Entonces, ¿qué voy a sacar? Después puedo armar como una matriz de 2 por 2, donde el vector que multiplica esa matriz va a ser A y B. ¿Está bien? Yo pongo la derivada, A siempre va a estar, va a aparecer, como decía el compañero, un pi al cuadrado sobre L cuadrado en los términos de derivada segunda, un pi a la 4 sobre L a la 4 en la derivada cuarta, y entonces agrupando puedo generar una matriz donde dentro de esa matriz, esto ya lo desarrolló Berardi, ¿no? En las clases están los apuntes. Generás una matriz que depende de, es decir, todas estas variables, ¿no? Longitud, propiedades geométricas, y entonces, ¿qué estás buscando? Vos estás buscando soluciones que sean distintas de la trivial, como siempre hacemos, que
si pongo las amplitudes son 0, 0, 0 igual 0. Pero entonces yo busco que haya otras soluciones a ese sistema de ecuaciones. Entonces lo que se hace es que el determinante sea 0, entonces que son como combinación lineal, ¿no? Las dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, al buscar el determinante 0, llego a esta expresión. ¿Sí? Donde dice, y me quedo muy, muy apretadito ahí, ¿no? Esto está en los apuntes, pero bien prolijo, que le llama P techo a una nueva carga que involucra la flexión en I, digamos, ¿sí? La flexión en Z, perdón, ¿no? La flexión en Z, ¿sí? Pero le llamo P sub I en el sentido de esto, ¿no? ¿Está? El P sub I sería el que está relacionado con el K sub I y el de I sub I. ¿Está? Entonces me queda esta expresión, ¿sí? Que es matemática, sale de eso que les comento, ¿no? Entonces es una expresión ahí un poco abultada, pero no deja de ser una cuenta. Es un valor numérico esto, ¿no? Número, y que depende del R sub 0, que vimos que depende de las inercias de aflexión, de los centros de corte, ¿tá? Y estos valores que son P sub I, el de la carga de Euler, y P sub phi, que le llama la carga de Wagner, Berardi, que intervienen la inercia torsional y el módulo alabeo, ya conocido por ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las cargas críticas va a ser una carga P techo, que es esta, o una desacoplada de Euler, P sub Z. ¿Tá? Entonces, ¿cuál va a ser entonces, decir, también, más allá de que físicamente, decir, y matemáticamente, mejor dicho, me voy a quedar con la mínima, uno ya está viendo el modo de cómo pandea, si pandea, porque eso lo discutió Berardi, si pandea por flexión pura o por una mezcla de flexo torsión, ¿no? Que hace que salga del plano por esa torsión. ¿Está bien? Una mezcla, es decir, es un híbrido, no, por eso quedan acopladas las ecuaciones. ¿Está bien? Entonces lo que les traje yo es un ejemplo para determinar la carga crítica de dos barras iguales, con el detalle de que una es cerrada, unicelular, los mismos parámetros para todos, con la excepción de que la otra está abierta. ¿Está bien? Entonces ahí ya hay un detalle, ¿no? Es decir, los mismos materiales, todo la misma geometría, salvo que una es abierta y otra cerrada. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Las cuentas se las traje medias prefabricadas, ya sí que vamos a estar un ratito con esto. Es cerrada, entonces, al ser cerrada tiene dos ejes de simetría, ¿no? Lo que significa que, con la primera situación, la mínima va a ser de las tres. Pero acá, como estamos hablando de una barra que tiene simetría de revolución, ¿sí? Como tiene simetría de revolución, estamos hablando, es decir, hablar de P sub I o P sub Z es lo mismo, ¿no? Es una sola. Y está el P sub phi. Entonces, bueno, me quedo con una de ellas, ¿no? Entonces voy a tener que calcular el mínimo de la carga de Euler y la por torsión, digamos, pura. ¿Sí?
Bien. Entonces, bueno, entramos a calcular esas cargas críticas simplemente, ¿no? Usando estas expresiones, ¿no? Usando estas expresiones. ¿Está bien? Entonces, bueno, la primera es muy sencilla. La carga, simplemente, el pi sobre L al cuadrado es simplemente apoyado en sus extremos, ¿no? Más allá que no lo dibujo acá, entonces el largo no varía, ¿sí? Entonces, bueno, esta es simplemente hallar la inercia y está completa. Después, como es una sección hueca, ¿sí? De pared delgada pero cerrada, el módulo alabeo es nulo, con lo cual lo podemos ver acá. ¿Qué pasa? El módulo alabeo es nulo, entonces este término es nulo. Entonces, esta ecuación diferencial pasa a ser, solamente aparece la derivada, me escuchan bien, ¿no? La derivada segunda. ¿Sí? Entonces saco de factor común la derivada segunda del giro, y tengo que P sale de acá también, ¿no? Es decir, de ver esto, no es que no exista, sino que está de este lado, porque viene así, de esta ecuación. Entonces, P, ¿qué es? GJ sobre R0 al cuadrado. Es lo que coloqué acá. Lo razoné por la ecuación diferencial, ¿no? ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Donde R0, ¿qué es? Vimos que este era el término general. Entonces, no, como tiene doble simetría, el centro del corte coincide con el baricentro, y tengo la suma de las inercias, que son iguales, sobre el área. Entonces, bueno, no vale la pena hablar de su índice de inercia por la simetría, y me queda que Pφ es GJ sobre 2I por A. ¿Está bien? Bien. Acá les recordé que acá hay un detalle, ¿no? El J de una sección unicelular de pared delgada es 4 omega cuadrado, donde omega es igual acá, capaz que genera confusión. Omega es el área que genera el contorno, ¿no? El área cerrada. ¿Sí? Sobre la integral en el perímetro sobre el espesor que queda multiplicando. Entonces es 4 pi r cuadrado, ¿no? Eso al cuadrado, el área esa rayada al cuadrado, por el espesor que viene de acá, y esta integral es 2 pi r. Entonces queda esto, ¿no? 2 pi r cubo por t. ¿Bien? Bien. El área, por eso hay capaz que genera confusión, esta área que aparece acá es el área de la sección, de la sección materializada, es decir, la sección donde existe esa sección, no la que genera el contorno. Entonces es 2 pi r por t, que eso, si no me equivoco, con estos valores de espesor y de radio, me dio 565,5 milímetros al cuadrado. J me dio 50,89. La inercia es pi r cubo por el espesor, que no es otra cosa que la mitad de la del J. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? La de Euler es pi sobre L al cuadrado por EI. Entonces, pi sobre 3 metros, por el modo de elasticidad 210 por 10 a la 3, por esta lo dejé los megapascales, está, por la inercia que la pasé a, a metros cúbicos, metros a la 4, para que se me vaya con el largo y con megapascal, que es Newton por metro cuadrado. Si no hice mal las cuentas, P sub I 58,61. ¿Verdad? Después, entonces, y esto es decir, como vimos la simetría de revoluciones, la carga debida al pandeo de Euler, el reconocido por ustedes, me da esa carga.
Y ahora el PFI es, dijimos que era módulo de elasticidad a torsión por J por el área sobre la inercia, sobre 2. Al final, si hice bien la cuenta, se dan cuenta que está el 2 abajo, la inercia, que al final esto por 2 es esto, entonces esto se va, todo esto no interesa, entonces me queda el módulo G simplemente por el área de metros, 45.240 kilonewton. Entonces es evidente que cuál es decir, la inestabilidad se da por la carga de Euler 58,61 kilonewton. ¿Está bien? Está. Ahora lo que vamos a hacer es una sección abierta. ¿Sí? En una sección abierta, ¿qué pasa? El detalle, que parece menor, pero decir, a cómo trabaja estructuralmente es importante, ¿no? Es decir, yo le hago un corte a esa misma longitudinal en dirección del eje X, la abro, cambia la forma de trabajar, ¿no? Parecería ser, es decir, ya geométricamente tiene un único eje de simetría, ¿no? Entonces, bueno, tiene un eje de simetría. Entonces, ya las ecuaciones que tenemos que usar para el pandeo flexo-torsional cambian, ¿no? Porque pasan a ser estas. ¿Está bien? Entonces, yo lo dibujé ahí. Entonces dije, bueno, si tiene un eje de simetría, lo tomo así, está abierto acá. El eje es el Z. Que no sé si sé bien porque ahí creo que la mareé porque en estos, es decir, entonces el término, acá dijimos que era el I. El término que va a quedar es el C sub Z. Pero creo que ahí medio que los mareo, pero no importa porque es lo mismo. ¿Sí? El tema es que el centro de corte no lo tienen que hallar, ¿no? Porque da un trabajo, pero parece lógico que estén por lo menos como un perfil C, ¿no? Esté de este lado, pero bueno, acá lo damos como dato, digamos, y es 2R del centro de gravedad, ¿no? El centro de gravedad le convence que no cambie, parece lógico, ¿no? Porque lo que cambió es, se sacó un punto de la circunferencia en la sección, ¿no? Pero el baricentro se mantiene ahí, ¿no? Es decir, no, es un punto. Es decir, seccionalmente, a los efectos de los cálculos, lo que le saqué es un punto, por eso parece lógico que se mantenga ahí el baricentro, ¿no? Pero el centro de corte cambia radicalmente. ¿Está? Bien. Entonces, bueno, ahí empiezo, capaz que para que les quede claro, a analizar con estas ecuaciones. Entonces, bueno, hay una que queda desacoplada, las otras dos quedan acopladas y voy a tener que utilizar esta expresión. ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, ya, esto también, el módulo de Alaveo, la inercia de Alaveo, el módulo de Alaveo, deja de ser nulo. Entonces, y tiene esta expresión, que yo la saqué de una tabla, la pueden verificar, la pueden buscar por las dudas, pero tiene un valor numérico concreto, ¿sí? Y ya está acá expresado, ¿no? Entonces, después el R0, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque lo que tengo que hacer es, esta parece sencilla, es decir, voy a tener una carga de Euler, y la otra que me va a dar un poquito más de trabajo, voy a tener que hacer módulo Alaveo, módulo inercia torsional, de una sección abierta, que ya cambia eso también, ¿no? Y bueno, varios parámetros, R0, y en el R0 que están las inercias, que las inercias cambian o no cambian. Si yo le saco un punto. ¿Parecen? Y no deberían cambiar.
No deberían cambiar, exacto, bien, porque el concepto cuál es, vos estás integrando de las inercias a flexión, es una distancia, ¿no? Al eje, al cuadrado, ¿no? Integrado en el área, vos le sacaste un puntito, no varía, por eso acá yo coloco la misma área, que también, la misma área que en este, lo cual es lógico, ¿no? Expresada en centímetros, acá la tenía en milímetros, que me servía. En este caso, bueno, no sé si me servía. Después la pasé a metros, ¿no? Pero bueno, es la misma, ¿no? Expresada en centímetros y la inercia a flexión, la misma que tenía acá. Por ese concepto que me apoya el compañero ahí, creo. Entonces, bueno, tengo esto. Esto, acuérdense que está elevado al cuadrado, entonces, bueno, estoy respetando el signo, pero no, a los efectos operativos no me complica, porque va al cuadrado. Y es 6 porque en la letra parecía que el radio era 30 milímetros, entonces está, 2R, 6 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Hago la cuenta, me da 45 centímetros cuadrados del R0 al cuadrado. El J, una sección abierta, 1/3 del espesor al cubo por el perímetro. 2πr, el perímetro 2πr, el espesor P al cubo sobre 3, 0,17 centímetros a la 4. ¿Está? De la de, digo, igual decir, son otras magnitudes, pero está. Una parece bastante más grande que la otra, ¿no? Digo, parecen no. Bien. Entonces, bueno, calculo. Esto acá no es así, ¿no? No va al cuadrado, ¿no? De phi. No sé si no, va al cuadrado, ¿vieron ahí como el compañero se. Acá va al cuadrado, ¿no? Falta un cuadrado acá. Pero me parece que la cuenta, porque esto lo pasé, ¿no? Pero ahí este sería el cuadrado, ¿no? Pero creo que está contemplado, porque, ¿sí? Esto acá falta un cuadrado, haciendo la cuenta con esos valores me da 60,46 kilonewton. P sub I no varió, se dan cuenta, es el mismo, lo planteo directo porque es el mismo que acá, ¿no? No cambia, porque es el pi sobre L al cuadrado por la inercia, por la inercia que dijimos que la flexión, que al sacarle un punto no va a cambiar. Entonces eso no se calcula, ya lo tenemos de la situación anterior. Ahora calculo el P techo con esos valores previos, hacen la cuenta y les da 31,42. Comparado con ese P sub I, el mínimo es el P techo, entonces es la carga crítica. ¿Está bien? Y bueno, lo que significa es que la inestabilidad se da por una flexión este, eh, acoplada con una torsión. Que creo que lo ven en algún video que tiene la clase Berardi, me imagino, me parece, porque eso no lo vi en detenimiento, pero creo que él lo ve. ¿Está? Y bueno, Una ese es. pregunta, Ian, Sí, dale. con eso que, porque cuando vos presentaste las fórmulas para un eje de simetría, o sea, vi que tenés que comparar el P techo con la carga crítica según el eje de menor simetría, de menor inercia, perdón. Ahí P sub EZ y P techo, ¿verdad? Sí, El mínimo, eso. sí. Hay Pero, que, pero vos, que el P EZ, vos no lo usás para la fórmula del P techo, ¿verdad? O sea, pero lo que pasa que son lo mismo, ¿no? El P sub I y el P sub. Yo lo utilizo, ¿no? Porque en el caso particular de mi situación es el mismo, ¿no? va, eso. O sea, en El este caso caso, es el mismo, pero en realidad no es el mismo, ¿no? En general vos no. tendrías que hallarlo, ¿no? Claro, acá yo lo que hicimos, esto ya, alguno capaz que, el ejemplo este es medio clásico de los prácticos de este tema. No sé el año pasado que hicieron, pero siempre lo veníamos haciendo para comparar
pero tiene esa facilidad que es verdad que en un caso con una sección que no tenga esa simetría revolución no se da, ¿no? Tenés que compararlo con la carga crítica que pandee en Claro, flexión de menor inercia. claro, porque es decir, esto se da desacoplado, dijimos, 7 es el eje de simetría, 7 es el eje, decimos, ahora concentrate en esta situación, decimos, el I es el eje de simetría, ¿sí? Y fíjate los desplazamientos, es decir, la carga que vas a tener que comparar con el P techo es la que se da como pandeando en el plano IZ, IX, perdón, ¿está bien? Sí, Esa es la desacoplada, que es lógico, es donde se da la simetría. Vos decís, la situación es, si tiene un eje de simetría, que pandee con la carga de Euler en un plano que contiene el eje de simetría, ¿verdad? O si no, en el otro y con el de torsión. Es eso, ¿no? ¿Está bien? sí, ahí va. Bien. No, ese es el ejemplo. Después lo que me parece que está bueno repasar, yo lo dibujé, hice solamente esto y, pero les quería comentar con algún ejemplo capaz que concreto del práctico, comentarlo, no ir a las cuentas, que lo hagan ustedes, ¿no? Pandeo lateral de vigas. ¿Qué es esto, no? Lo que les hablaba Berardi, que está muy, muy bueno todo lo que plantea, porque hay muchas fotos, mírenlo, los que no lo miraron todavía, está muy bueno. Yo lo repasé y la verdad que está interesante porque está muy constructivo también. Es como un tema que uno lo ve en estructuras metálicas, en galpones, él pone muchas fotos, ¿no? Creo que ayer fue. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, porque la idea atrás de esto, por eso yo hice este dibujito, ¿sí? ¿Qué es este M0? A ver si alguien me lo sabe explicar. ¿Qué es el M0 ese? Yo hice este dibujito, que esto es una viga, pues imagínense simplemente apoyada, con un momento en los extremos, donde con lo que lo que quiero hacer ver con esto, como que es constante en cualquier sección, ¿no? Entonces parece que si yo le calculo a esta sección sencilla estos parámetros, donde los cuadrados los círculos rojos, en este caso, como es simplemente el C, que es, es decir, para esta situación, saquen el C y los alfa, ¿sí? Para esta situación, donde tengo una viga simplemente apoyada con dos momentos en los extremos. Bueno, parece que ese M0 es un momento límite que genera una inestabilidad lateral, es decir, un desplazamiento grande, porque es una inestabilidad, no es algo que genera una inestabilidad, un colapso, es un desplazamiento como en el eje Z, ¿no? Con desplazamientos que se miden en Z, sale de este plano, ¿sí? Y eso Berardi lo explica bien, mejor que obviamente que uno, y con más calma y detalle y tiempo, ¿qué se puede dar? Porque se dan cuenta que la inercia el subíndice que utilizo acá es según el eje que tiene menor inercia. La barra es como que lo que dice es qué pasa, es decir, esa inestabilidad lateral saliendo del plano, es decir, nosotros hasta en este curso, es decir, siempre estudiamos situaciones, la carga de Euler en inestabilidades en ese plano, pero puede pasar que se vaya del plano. Eso es lo que estamos estudiando acá en este capítulo, en este práctico. Entonces, ¿cuándo se puede dar eso? Cuando una sección tiene una inercia mucho más grande de esas de flexión que la otra, que es débil. Entonces acá entra en juego la inercia débil. ¿Está? Bien. ¿Sí? Entonces se puede dar eso. Entonces, ¿qué es este momento? Bueno, imagínense que yo tengo una barra que está
simplemente apoyada con un momento extremo que yo lo puedo regular, bueno, es el momento que genera el valor numérico que genera esa inestabilidad lateral. ¿Está bien? Eso en una situación sacando lo que yo marco con círculos, colocándolo en valor unitario, es para esa situación, para la situación simplemente apoyada con momento constante en todas las secciones, idéntico, M0. ¿Está? Ahora, eso es un caso muy particular. Entonces, lo que se agrega es este C y estos alfa. ¿El C de qué depende? El C depende, acá, ahí están viendo, ¿no? Que yo me fui al apunte. ¿Lo ven, no? Sí. El C de qué depende de las condiciones de carga de la viga. Entonces, en el caso, ¿están viendo, no? Sí. Cambié ahí, ahora estoy en los apuntes. En el caso de que era lo que estaba hablando, en el caso de que el momento es constante, el momento de flexión es constante, C1. Ahora, si tengo un momento en una punta sola, 1,879. Si tengo un momento opuesto de un lado y del otro, así, los valores, ¿no? ¿Está bien? Bien. Entonces el C tiene estos valores en función de la carga que tiene esa viga. Entonces, es decir, se le colocan estos tres factores de corrección para poder abarcar todas las situaciones, ¿no? Con cierta aproximación y correcto, ¿no? Y después aparecen los alfa, que los alfa dependen de las condiciones de apoyo, el alfa sin subíndice, dependiendo de la flexión de la barra, eso sería como es decir, la longitud equivalente asociada a la flexión clásica que ya venimos conversando, y el alfa W por L depende de, eh, de las condiciones a torsión. ¿Está bien? Entonces yo, un poco para bajarlo a la realidad, imagínense esta situación, ¿no? Lo que tengo es creo que es un perfil I, que está acá, esta es la sección principal, ¿sí? Tengo un PNI con estas características, con una carga distribuida, ¿no? Y es como si fuese de un galpón, imagínense, ¿no? Entonces acá lo que se les pide es determinar la carga crítica, ¿sí? Que genera ese vuelco lateral, esa inestabilidad lateral. Hay que hacer la carga que genera esa inestabilidad lateral, la inestabilidad lateral. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Me voy a concentrar en esta situación, más que en esta. ¿Esta situación qué es? Bueno, está contenida. Yo les pregunto, el diagrama de momentos de la viga principal, el diagrama de momentos de esta viga principal, que es de 8 metros, no tiene ningún apoyo en el medio, es decir, esto no lo vamos a tomar como un apoyo, lo cual parece lógico por la magnitud de la viga una con respecto a otra, parece más bien que la contiene, es decir, estos puntos, lo que vamos a asumir es que qué es lo que no tienen. Porque hay otra del otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que no tienen estos puntos? Estos puntos tienen descenso similar al de este, donde no tiene esas vigas transversales. Esto es como un emparrillado, ¿no? Se puede decir, digamos, ¿no? Emparrillado es como un galpón que tiene vigas principales y vigas secundarias, ¿no? ¿Está? Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Me la saben decir? El segundo no tendría desplazamiento transversal donde tiene los perfiles ahí arriba. Perfecto, ahí está. Pero yo te pregunto, exacto, ¿y desplazamiento vertical? ¿Hay diferencias entre esta y esta? Y yo pensaría que no. Yo tampoco. Ahí está. Bien. ¿Sí? Todos entendieron la situación, porque yo como caí de sopetón acá, capaz que
y es una viga principal, con esta característica, carga distribuida arriba, y una está arriostrada transversalmente, como dijo el compañero, solo en sus extremos, está siempre apoyada en sus extremos. Pero la diferencia entre esta está una arriostrada cada de estas distancias, en este caso, y esta no. ¿Está? Bien. Entonces lo que se pide la carga crítica en las dos situaciones. Entonces ahí es donde entra a jugar este alfa, este C, ¿cuál va a ser? Va a seguir siendo siempre este. 1,132. ¿Está bien? Porque acuérdense que yo les decía, miren, repásenlo, miren el video de Berardi, el C es debido a las cargas sobre la viga. Las cargas clásicas que ustedes conocen sobre el plano que hacen trabajar al eje principal de la viga principal, ¿sí? Esas cargas, ¿sí? Bien. Y este es la longitud efectiva a los efectos de la flexión. Y en este caso, ¿cuál sería la longitud efectiva a los efectos de la flexión en este caso? Es las cargas que veíamos, ¿se acuerdan que si decíamos, bueno, si está empotrado, libre, ¿qué pasaba? Ese alfa L era 2L. Si estaba articulado, L. Si estaba empotrado, ¿cuánto era? 0,5, si no me equivoco. Todo así, ¿no? Entonces, esto sigue siendo con ese mismo concepto. Entonces, yo les pregunto, no se modificó el concepto que ustedes traen de este alfa n. ¿Cuánto vale el alfa, entonces, para este caso? Donde yo tengo arriostrado lateralmente aquí. Pero estoy hablando de la flexión. ¿Cuánto vale? 1. 1, exacto. No varía para esta situación y para esta. ¿Sí? Y acá, ¿cuánto vale? L siempre es el largo total. Y este alfa W por L, ¿cuánto vale? ¿En cuál situación? Vos lo que tenés que hacer es hallar la carga crítica distribuida que te genera en esta situación, perdón. ¿Cuánto vale el alfa W por L? Fíjense, está... Yo, Dale, disculpa. no, o sea, yo pensaría que vos tenés que estudiar el tramo que está en el medio, que es el que tiene mayor luz, ¿no? O sea, Puede ser, claro. Acá, pero está perfecta la decisión. Pero para, ¿entre qué y qué evaluaste? ¿Qué otra cosa podrías evaluar? Vos me decís el tramo largo, me decís claro, entonces, el de 4 metros, digo. claro, alfa W por L igual 4, ¿no? Claro, porque entre ahí y ahí me parece que está, digamos, como está impedido el movimiento transversal, estaría como empotrado. O sea, para mí cada vez que tenés una de estas vigas, como que te Sí. lo empotra porque no te permite. Claro, no te permite, no sé si decir empotrado, pero Claro, no es empotrado porque no no te te permite permitiría el lo que giro, dijiste pero. vos, con estos ejes, no te permite el desplazamiento en Z, en esos puntos, en Seguro. todos los demás sí. En 4 puntos de esta viga, estamos seguros que no puede haber desplazamiento transversal según la dirección Z en estos ejes. En estos 4 puntos y en este caso, en estos dos. En todos los demás sí acá. ¿Está bien? Ahora, el alfa WL podría ser 4 o 2, ¿no es cierto? Acá también podría ser 2, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿No? Sí, sí. Podría ser también, porque acá podría haber, en este intervalo, podría haber un panteo lateral.
porque no está riostrado, ¿no? Entonces, Ujú. la situación podría ser alfa W por L igual 4 o igual 2, ¿no? Lo que está claro es que todos están sumando, ¿no? Con 2, ¿cuál es más grande? ¿Con 2 o con 4 este MC? ¿Se dan cuenta que de acá yo voy a despejar voy a tener un M0? Porque voy a ponerle C dijimos 1,132. Alfa 1. Alfa WL dijimos 4,2. Si pongo 4, ¿qué me da acá? Con relación a si pongo 2. Más o menos. Me va a dar, Como está viendo, te va a dar más chico. exacto. Si pongo el 4 acá, me va a dar un M0 más chico que si pongo un 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué hago yo con este valor? Matemáticamente nos damos cuenta que con 4 me va a dar un M0 menor que con 2. Ahora, ¿qué es ese M0? ¿Qué estamos? Ese momento, ¿qué es? Es un ¿No sería el momento. momento flector crítico de pandeo? Exacto, Lateral torsional. exacto. Es el momento, es decir, tenemos dos valores ahí, ¿no? Tenemos dos valores que sabemos que con 4 me da más chico que con 2. Y son dos momentos de inestabilidad. Entonces me está diciendo, con 4 se genera la inestabilidad más rápido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con un momento menor. Es decir, la inestabilidad se genera para un momento menor. Pero ¿con qué tengo que comparar ese M0? ¿Qué es ese? Es decir, como que es decir, le imprimimos a esa expresión la particularidad de este ejercicio, ¿no? Pero ahora ¿qué nos falta? Entonces, bueno, decimos, está, la carga crítica y en realidad, conceptualmente dijimos, hay un momento para este tramo, momento M0, para este tramo menor que para este tramo. Ahora, ¿con qué lo tengo que comparar? Fíjense acá que es el M0. Es un momento flector, clásico nuestro, ¿no? El que siempre hallamos en todos los cursos, ¿no? Entonces, ¿qué hago con ese momento? Entonces, la cuestión es que nosotros hallamos un momento crítico y ahora lo que pasa es que tenemos que concretar qué vamos a hacer con eso, ¿no? Con el QL cuadrado sobre 8 lo comparás. Y ahí va. Y puede ser, ¿no? Es decir, claro, uno sabe que si es con este, decimos, está, tenemos un momento crítico, es decir, se va a generar la inestabilidad cuando algún momento de los de acá adentro llegue a ese valor concreto que hallamos. Entonces, ¿cuál es el más preocupante? El máximo. Que nosotros sabemos que tenemos que compararlo con el de flexión. Y ustedes la tienen clarísima como es el momento flector de una viga simplemente apoyada. Es QL cuadrado sobre 8 en el extremo parabólico. Entonces van a comparar ese momento que les da con el C con 1,132. El alfa 1 y el alfa W por L igual 4. De ahí van a sacar un valor y lo van a comparar con el QL cuadrado sobre 8 y de ahí despeja una carga. Ahora, ¿no tendría que hacer algo con esto? Con el alfa WL por alfa WL igual a 2, valdría la pena comparar con él, porque están de acuerdo que por acá se puede dar la inestabilidad también, ¿no? Pero ¿vale la pena compararlo?
Yo pensaría que no, porque el momento es menor ahí y la luz es menor también. Es decir, ahí está. ¿Cómo me dijiste muchas cosas ahí y yo estoy medio lento? Pero el momento es menor. ¿Qué momento es menor? El flector, El flector claramente es menor. Y como dices el flector, estás pensando en el clásico nuestro, ¿verdad? ¿Y con qué sí, valor lo compararías? ¿Con este? Yo si te pregunto, en este intervalo, el momento flector más grande, estamos de acuerdo que está acá, ¿no? sí. Pero ¿tiene sentido compararlo con ese? Parece que no, porque justo en ese punto estoy seguro que no se va, no va a pandear lateralmente, porque está riostrado, ¿no? Sería como el del medio, también más o menos, ¿no? Porque es cierto que cada vez que me muevo más cerca de acá tengo mayor momento, pero estoy más cerca del arrastramiento, ¿no? Entonces sería con este del medio. Uno que es mucho más chico que este, que el QL cuadrado sobre 8. Pero aparte, con el que voy a comparar, viniendo de esta expresión, dijimos que es más grande que el con 4 acá, ¿no? Entonces no tiene sentido. ¿Está bien? ¿Se entendió eso último? Bueno, la Marié. Sí, se entendió. ¿Está? Y acá, la diferencia con esto, yo como soy bien atravesado siempre empiezo por lo último, ¿no? Pero el alfa W va a ser igual a 1, porque no hay arriostramiento lateral. Y parece lógico que la carga crítica, la carga distribuida va a ser mayor o menor que esta. La carga crítica que vamos a hacer en la parte A con respecto a la B. Parece que La los carga arriostramientos... crítica en A, la carga crítica en A es menor que en Lógico, B. perfecto, claro, porque está, parece lógico decir, porque ¿qué son las cargas críticas? Las cargas que generan la inestabilidad. Parece razonable que si está riostrado este, soporte más carga que este. Entonces, eso es lo que se tendría que dar. Después está otra cosa que Berardi lo explica bien de bien, es el tema de que, ¿qué pasa? Es decir, la inestabilidad se da por una, digamos, no por tracción, sino por compresión de las fibras, ¿no? Es decir, el pandeo seccionalmente en estas situaciones se va a dar en la parte superior, porque acá todas las fibras de abajo están traccionadas y el pandeo viene relacionado por la compresión. Ahora él también analiza, dice, por ejemplo, si en vez de tener esta situación puntual, yo tuviera una, creo que también, bueno, va, si está vinculada con una losa superiormente, lo que dice acá, en vez de tener esos arrastramientos puntuales, tengo como medio perfil, imagínense el perfil vinculado como se usa una losa mixta, la parte superior de la carpeta de hormigón y abajo perfiles cada tanto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a estar arriostrada de manera continua, ¿no? Entonces, las fibras que generan inestabilidad en esta situación de vía simplemente apoyada son las de arriba. ¿Puede haber carga crítica en esa situación? Yo no sé si me explico bien, viste que yo capaz que No habría para mí. no habría, porque la carpeta está generando un arriostramiento continuo en todos los puntos de la fibra que está comprimida, porque la de abajo está traccionada. Ahora, ojo, dice Berardi, si yo tengo un pórtico, esos perfiles, esas losas mixtas, los nervios son los travesaños de un pórtico, entonces en los apoyos
tenés momento negativo, entonces la compresión está abajo y más allá que tenga la carpeta, puedo tener en las fibras inferiores, como son de compresión, la inestabilidad. Más allá que tenga la carpeta arriba, ¿se entiende lo que quiero decir? Importa mucho qué fibra está traccionando. Encontrar la fibra comprimida, mejor dicho. Acá como la fibra comprimida es la de arriba y la que está riostrada continuamente, no pasa nada. Ahora, si tengo alguna fibra inferior, en función del diagrama de momentos, la flexión de mi estructura, donde la fibra inferior esté comprimida y no está riostrada, puedo tener estabilidad, que son los ejemplos que pone Berardi en la clase de ayer. ¿Está bien? ¿Se entendió? Oh, más o menos. A mí me quedó una duda nomás, y es, ¿qué CB considerarías vos? O sea, ¿qué C considerarías vos para la figura 2B? Para la figura 2B. ¿Listo? ¿Listo? Seguro, Sí. porque cuando querés estudiar la sección del medio, ¿Mm? como que ya, no, o sea, no es una simplemente apoyada. Ojo. Ojo, porque no, es que lo estamos tomando como una simplemente apoyada. Claro, Porque, pero no tendrías, como que no partís de cero. Si vos mirás los diagramas que tenés, ¿sí? como que, no sé, como que son estándar. ¿Cómo? Y en este caso, si vos querés estudiar la sección del medio, ¿Sí? no partís de momento cero, partís de momento que vale algo. Pará. Vos te genera duda, a ver si te entendí. Acá El que coeficiente es coloco, C, ¿no? sí, ¿Qué para coloco? estudiar Esta situación. el tramo central. Bien, Para estudiar el tramo central, ¿no? bien. Lo que se habló es que este C, los C y los alfa son una corrección de una situación básica que era esta expresión sin los círculos rojos, tomándolos con uno, es la carga crítica de una simplemente apoyada, sin carga nada, con un momento constante. Después se pusieron estos alfa para abarcar todo el universo. El C depende de la carga vertical, la que genera flexión. Entonces, no habría variación entre esta situación y esta. No hay variación, porque depende, es decir, estos perfiles transversales lo único que hacen es arriostrar. No es que estén transportando carga puntual a la, a la, a la viga principal, ni nada que se le parezca, simplemente para es como una riostra para limitar ese pandeo lateral. No toma carga estructural. Estructuralmente, para lo único que sirve es para no dejar pandear lateralmente. No sé si me explico. Entonces Sí, me quedó claro, me quedó claro. Claro, porque no, pero lo que me parece que puede llegar a confundir es que yo que sé, creo que en estructuras metálicas, cuando ven algo, hay veces que se hacen como emparrillados de perfiles que unos descargan en otros, ¿no? Que esto podría ser una situación, ¿verdad? Es decir, claramente uno también trata de aprovechar la estructura que tiene de manera, de la mejor manera. Entonces, también podrían estar transportando cargas puntuales, que ahí sí cambiaría este C, ¿no? Porque es evidente que si estructuralmente estos perfiles también transmiten a esa carga principal cargas puntuales, no por eso van a seguir operando como riostras, ¿no? Como la estamos tomando acá. Eso sería una cosa si el perfil se corta cada vez que se encuentra con una de estas, porque también para esa estructura tipo emparrillado podría estar apoyada arriba. Entonces no va a generar esta situación de arriostramiento lateral. No sé si me explico. ¿Se entendió esa última parte? Que yo capaz que los estoy confundiendo. Si yo armo un emparrillado de vigas principales y vigas transversales,
estructuralmente y como concepto yo las pondría arriba. Entonces, y sería continua transversalmente hasta hojas, ¿se entiende? Entonces no estaría oficiando de arriostramiento lateral, está claro, salvo que se podría soldar, capaz que arriba. Entonces no la dejaría moverse, ¿se entiende? Pero en este caso solamente hablamos de que oficia digamos, de acotar el desplazamiento en Z. ¿Está? No sé si lo mareé ahí. ¿Está bien? Sí, por mi parte sí. Está. Bueno. Dejamos por acá entonces. Si tienen dudas, se las tratamos de evacuar. Ian, ¿me escuchás? Habla Guillermo. ¿Sí? ¿Cómo anda, Guillermo? ¿Todo bien? Bien. Quería hacer un comentario que capaz que aportaba algo, Dale, que creo tranquilo, que por ayer en supuesto. clase Berardi Bien. muestra lo que sería una fórmula para el C, cuando no tenés un caso, digamos, típico Sí, así, o una sí. carga distribuida. Lo de la norma argentina, Sí, aquella. ahí va. Ahí está. Que, está, Bueno, que eso se ve en acero también. sí, ahí está. Yo no quise, yo justo hoy hablé con Berardi del tema, porque en los apuntes duros y puros, no aparece eso, ¿no? Entonces yo no me quise meter. Me parece que esta manera es como más para tener una idea, pero es verdad lo que dice, no sé si en los en las clases aparece, creo, ¿no? Yo creo haberlo visto, pero me No, o parece sea, que yo recién me fijé en las notas, y no, en las notas tenés razón, no está, pero me suena que ayer Berardi lo sí, dijo sí, en sí. clase. Así que Bueno, está. mírenlo eso que apunta Guillermo. Yo no quise entrar para no marearla, pero no deja de ser porque me parece que así, no sé qué te parece a vos, Guillermo, como que se ve más la idea más que usar una fórmula. Sí, sí, estoy Pero de acuerdo, estoy de acuerdo. ahí está, pero miren, por eso eso es lo que es seguro recomendable es que miren el apunte de Berardi. ¿Está? Bueno, si tienen preguntas, cuando quieran.